Alteraciones funcionales intestinales, relación con la alimentación y las emociones. Microbiota. Microbiota humana es un ecosistema complejo de microorganismos de diferentes reinos que habitan desde la boca al recto. Incluye bacterias, virus y algunos eucariotas que colonizan justo después del nacimiento. La colonización de esta microbiota va a diferir según el tipo de parto. Si es un parto vaginal, el bebé va a recibir a los microorganismos que están presentes en la vagina de la madre, como por ejemplo el lactobacillus, entre otros. Si el parto es vía cesárea, va a recibir los microorganismos que están presentes en la piel materna y en la boca, como por ejemplo el estafilococo. La composición va a variar a lo largo del tubo digestivo, siendo escasa a nivel del esófago y el estómago, y a medida que vamos progresando a nivel intestinal, va a aumentar, siendo la máxima en el colon. Estos microorganismos juegan un papel fundamental en el metabolismo, la salud del epitelio intestinal, el sistema inmunitario, la susceptibilidad a enfermedades. Existen variaciones según diferentes poblaciones y a su vez en una misma persona varía a lo largo de la vida. Desde la niñez hasta la adultez varía y va a variar según la dieta que tenga la persona, la actividad física, la genética. Dentro de los microorganismos que vamos a encontrar tenemos un 90% está compuesto por Lactobacillus, Bifidobacterium y bacteroides. Un 10% por enterococos y Escherichia coli y menos de un 1% Proteus, Clostridium, Staphylococcus. ¿Qué factores determinan la microbiota? Lo determina la edad, la genética, el género, los hábitos dietéticos, la higiene, el ejercicio, según el paciente haga más o menos actividad física, va a cambiar la microbiota y el consumo de fármacos. ¿Cuáles son las condiciones que generan esta diversidad en la microbiota? Las condiciones prenatales, tenemos la genética, la dieta materna y el uso de antibióticos. Condiciones neonatales, el parto, como dijimos, si es vía vaginal o cesárea, el uso de antibióticos en el neonato. El uso de antibióticos en toda la vida es un dato crucial. ¿Por qué? Porque si hay un uso irracional de antibióticos, estamos atentando contra nuestra microbiota. Al dar antibióticos estamos reduciendo los gérmenes patógenos, pero también estamos reduciendo los gérmenes de nuestra propia microbiota. Entonces, al reducir una población, puede crecer otra, ¿sí?, ocupando este lugar, y esa otra que crezca puede ser patógena. Por eso muchas veces, posterior al uso de antibióticos, hay diarreas o hay complicaciones o disbacteriosis por este uso de antibióticos. Entonces, si se deben administrar porque el paciente tiene una patología que los requiere, está perfecto, pero en caso de, digamos, el abuso de antibióticos se debe evitar. Por ejemplo, muchas personas por faringitis virales usan antibióticos y no es así porque el antibiótico es para una bacteria y las faringitis virales tienen otro tratamiento, tienen un tratamiento sintomático. O por un paciente presenta tos o alguna condición, va a comprar un antibiótico. Bueno, esto hay que alertar de que no tiene que ser así, digamos. No hay muchas patologías que los requieran y cuando los requieren son necesarios y son útiles, pero el uso tiene que estar bien justificado. La edad gestacional y el estatus metabólico, ¿sí? Si el paciente tiene alguna diabetes o tiene alguna enfermedad metabólica, puede llegar a alterar la microbiota. Las condiciones postnatales, el tipo de alimentación, el inicio de la alimentación complementaria. Si el bebé se alimenta con leche materna o con fórmula, la microbiota va a ser diferente. Y cuando el paciente, el niño comience la alimentación complementaria y empiece a comer diferentes tipos de alimentos, la microbiota aumenta mucho en cantidad y en diversidad. Por eso la selección de estos alimentos es importante y se va asemejando a la microbiota del adulto. La dieta familiar y el estilo de vida, como dijimos, el ejercicio, la localización geográfica, cómo se alimentan esas personas, si son personas que viven en el campo y que se alimentan con alimentos naturales o si comen muchos productos industrializados y el uso nuevamente de los antibióticos.
El uso de otros fármacos, como por ejemplo los antiácidos, también alteran la microbiota porque reducen la acidez gástrica y del tubo digestivo, alteran el pH, por lo tanto también alteran la conformación de la microbiota. ¿Qué funciones tiene? Tiene funciones metabólicas, tiene funciones inmunológicas y protectoras y funciones neurológicas. Las funciones metabólicas participan en el metabolismo de los hidratos de carbono, proteínas y lípidos. Los hidratos de carbono, un 85% se metabolizan a nivel intestinal, pero hay un pequeño porcentaje, que es alrededor de un 15%, que no puede ser metabolizado, que no puede ser digerido por nuestro propio organismo, que son las fibras. Estas fibras siguen intactas hasta el colon, donde son metabolizadas por la microbiota. La microbiota tiene enzimas que la pueden metabolizar y generan productos que son beneficiosos para nuestro cuerpo, como por ejemplo los ácidos grasos de cadena corta. Las proteínas también son digeridas por nuestro cuerpo, son metabolizadas, pero hay algunas proteínas que son metabolizadas por la microbiota y generan compuestos como por ejemplo la serotonina, la histamina, que son sustancias que van a influir en la relación, en nuestro bienestar, ¿sí? En la relación con nuestras emociones y en relación con el nivel cerebral. Los lípidos también pueden ser metabolizados por la microbiota y un exceso en lípidos, o sea, si el paciente come una dieta rica en grasas, esto genera una mayor secreción de ácidos biliares y afecta en forma negativamente a la microbiota. También la microbiota eh, es útil para la reutilización de los ácidos biliares. Los ácidos biliares que son producidos por el hígado se eliminan al tubo digestivo y hay una reabsorción, hay una metabolización y una reabsorción de los componentes de los ácidos biliares. Bueno, la microbiota a nivel colónico participa en este metabolismo y participa en el circuito de los ácidos biliares. En el caso de que el paciente tenga una microbiota que esté con una disbiosis, o sea, que esté alterada, va a no poder metabolizar estos ácidos biliares y lo que va a poder generar son patologías como por ejemplo diarreas. Funciones inmunológicas y protectores se ha relacionado a la microbiota con aumento de la producción de inmunoglobulina A interactuando con los linfocitos T reguladores. También aumenta la secreción de moco intestinal, o sea, estimula a las células de la mucosa intestinal para producir moco y el moco que recubre la mucosa intestinal es parte de funciones inmunitarias de protección, o sea que la microbiota participa tanto en la inmunidad innata como en la inmunidad adquirida. Funciones neurológicas a través de la comunicación intestino-cerebro, por ejemplo, con la producción de los péptidos de las moléculas que nombramos antes, con la serotonina, con la histamina, el GABA y otros péptidos, favorece las funciones neurológicas adecuadas. Eje intestino-cerebro microbiota, ESIM. Es un sistema de comunicación bidireccional que permite que los microorganismos del intestino estén en contacto con el cerebro, o sea, en una dirección, microorganismos con el cerebro y el cerebro con la microbiota. Es una comunicación bidireccional. Los péptidos producidos por la microbiota, el refuerzo inmunitario que produce, y a su vez a nivel cerebral también hay una comunicación con la microbiota a través del nervio vago y a través de otros péptidos que genera una comunicación en ambas direcciones. Cambios, mientras alteraciones agudas resultan en cambios cerebrales funcionales transitorios, alteraciones crónicas se asocian con cambios cerebrales neuroplásticos. Cambios cerebrales neuroplásticos son cambios en la conformación de la neurona, en las dendritas, en las conexiones que hace que los cambios sean duraderos. O sea, un cambio neuroplástico es cuando uno aprende una habilidad o uno está desarrollando, uno lo hace una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, hasta que genera un aprendizaje. Y ahí se generan estos cambios neuroplásticos, donde hay cambios en las conexiones neuronales. Entonces, cuando las alteraciones son
agudas resultan en cambios funcionales transitorios, que son cambios que los vamos a tener y después se van a revertir. Pero si estas alteraciones son crónicas, o sea, nosotros tenemos una patología que se transforma crónica, por ejemplo, con la exposición a algún antígeno o digamos que es un cambio persistente en el tiempo, se asocian con cambios cerebrales neuroplásticos. Disbiosis es la composición alterada de la microbiota, especialmente en los extremos de la vida. Tiene profundo impacto en la función cerebral. Entonces nosotros tenemos bacterias intestinales, algunas son buenas, otras no. Cuando hay un predominio de las bacterias patógenas, acá tenemos una disbiosis. Los microorganismos beneficiosos tenemos a las bifidobacterias, la Escherichia coli y los lactobacillus. Y las perjudiciales, Campylobacter, Enterococcus fecalis y Clostridium difficile. Por ejemplo, si hay un uso de antibióticos, puede eliminar parte de las bacterias beneficiosas y las bacterias perjudiciales pueden proliferar porque tienen, digamos, lugar para crecer, tienen nutrientes. Entonces, en estos casos se puede llegar a generar una disbiosis. Impacto en la salud. Diversos estudios han demostrado que la microbiota de los pacientes con enfermedad por reflujo gastroesofágico, enfermedad de Barrett, adenocarcinoma esofágico y esofagitis eosinofílica presentan diferente microbiota comparado con los sujetos sanos. El colon irritable y otros trastornos funcionales están vinculados a la microbiota. También hay evidencia de que otros trastornos neurológicos y que de otros sistemas, pero excede esta presentación. También se la relaciona con el autismo, en la dieta en la infancia y la microbiota en los niños. O sea, hay mucha investigación en cuanto a esto y constantemente se están haciendo avances y conocimientos nuevos. Pero hay muchas enfermedades que están relacionadas con una microbiota. O sea, hay algunos microorganismos que se relacionan con unas patologías. Entonces, si uno puede estudiar esta microbiota y hay una patología que mejora con que crezca más o que haya más de un tipo de microorganismos, el tratamiento con este microorganismo en especial puede mejorar la patología, ¿sí? Esto está en estudio, pero es muy interesante. La dieta es un elemento clave para mejorar la microbiota, entonces dijimos, el consumo de fibras, ¿sí? Es un punto clave también para que la microbiota sea saludable, ¿sí? El consumo de una dieta baja en grasas, el consumo de una dieta diversa, ¿sí? Con probióticos, con prebióticos, que ahora vamos a ver qué son. Hay una dieta que se llama dieta baja en poliolis, monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos fermentados. En esta dieta es una dieta que hay una disminución de la exposición de uno o de varios de los grupos de alimentos altos en azúcares, que son altamente fermentables. Es una dieta baja en polioles, monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos fermentables, FODMAPs en su sigla en inglés, que incluye la disminución de la fructosa, fructanos, lactosa, lactanos, entre otros, difícilmente absorbidos en el intestino debido a un mal funcionamiento enzimático, provocando la rápida fermentación por parte de las bacterias de la mucosa intestinal. Entonces, es una serie de alimentos que son todos ricos en azúcares, que hay algunos pacientes que no los pueden digerir, o sea, que tienen un enlentecimiento en la digestión de estos alimentos, fermentan a nivel intestinal y esto generan síntomas de distensión, de malestar abdominal, de sentirse lleno, de tener la panza hinchada. Estos pacientes se los trata con esta dieta baja en estos compuestos para ver si el paciente mejora y luego se van reintroduciendo los alimentos escalonadamente y se va viendo la sintomatología de los pacientes. Esto es una dieta que es útil para los pacientes con colon irritable. Probióticos. Los probióticos son microorganismos vivos que benefician a la microbiota. O sea, son alimentos, ¿sí? O pueden ser suplementos médicos, ¿sí? Como medicamentos, donde el probiótico es un microorganismo y uno lo consume para mejorar la microbiota intestinal. Tenemos los Bifidobacterium, el Saccharomyces, Lactobacillus, LK6, y lo vamos a encontrar en los productos probióticos, como por ejemplo en los yogures, en los quesos,
también en menor cantidad en la leche. Hay otros alimentos como el kéfir o, por ejemplo, alimentos preparados como hay un alimento que se llama chucrut, que es un repollo que está fermentado, que también es rico en probióticos. Todo el consumo de estos alimentos mejora la diversidad de nuestro intestino. Y los prebióticos son sustancias que estimulan a uno o más de estas bacterias. Son los encargados de estimular su crecimiento y diversidad. O sea, si el paciente consume prebióticos, lo que va a hacer es darle alimento a estos microorganismos que nosotros tenemos. Entonces, mejora la salud intestinal. Tenemos, acá y en la foto se ven, la cebolla, el ajo, la manzana, la banana, los coles, son productos prebióticos. O sea que aumentar el consumo de estos productos mejora nuestra diversidad bacteriana intestinal. Alteraciones funcionales, signos y síntomas. Combinación variable de síntomas gastrointestinales persistentes o recidivantes no explicables por anomalías estructurales o metabólicas. Existen síntomas atribuibles a prácticamente todo el aparato digestivo, desde malestar estomacal, dispepsia, pirosis, hasta problemas de constipación, del tránsito gastrointestinal, de diarrea, de dolor, de distensión. Afectan la calidad de vida de quien lo padece. O sea, son pacientes que se sienten muy enfermos, que consultan mucho al médico, que hacen consultas con diferentes especialistas porque no encuentran una solución. O sea, tienen síntomas, se sienten mal, están distendidos, tienen problemas intestinales, se les da diferentes tipos de medicaciones, pero es como que son bastante refractarios al tratamiento. O sea, el paciente vuelve a consultar, va al médico clínico, va al gastroenterólogo y no suele encontrar una solución. Tienen síntomas persistentes, o sea, que persisten en el tiempo, que por momentos mejoran y se relaciona mucho con el estatus mental del paciente. Cuando el paciente está estresado, está ansioso, los síntomas empeoran y cuando el paciente está más tranquilo, los síntomas mejoran y después vuelven. Y no hay anomalías estructurales o metabólicas, pero el paciente es un todo, tanto la parte mental como la parte física. Entonces, el paciente es un paciente que tiene un problema, pero que no se encuentra en los estudios una anomalía estructural. Las características generales de los trastornos funcionales digestivos se encuentran entre los problemas clínicos más difíciles de afrontar en la consulta médica, son muy frecuentes, consisten cerca de la mitad de las consultas por causa digestiva en atención primaria, grupo de patologías muy amplio y heterogéneo, con alteraciones fisiopatológicas diferentes y poco establecidas. El diagnóstico se realiza por exclusión y en buena parte sometido a la subjetividad del observador. El tratamiento no empírico debe ser individualizado y con frecuencia resulta insatisfactorio. Fisiopatología. Hay un trastorno en la interacción cerebro-intestinal, hay anomalías en la motilidad, hay hipersensibilidad visceral que les va a generar dolor, malestar, pero es un dolor difuso, no es un dolor localizado. Hay una función mucosa inmune alterada, cambios en la microbiota y alteraciones en el procesamiento del sistema nervioso central. Trastorno esofágico, síntomas, pirosis, sensación de quemazón, ardor o dolor punzante que se describe por debajo del esternón. Dolor torácico, caracterizado por episodios de dolor torácico retroesternar de calidad visceral sin explicación y por lo tanto con un origen potencialmente esofágico. Se debe descartar causas cardíacas. Hay ciertas patologías cardíacas, isquemias, infartos que dan también un dolor retroesternal torácico que puede ser en la parte inferior del tórax y muchas veces puede llegar a confundir con síntomas digestivos. O sea que ahí nosotros tenemos que valorar los factores de riesgo cardiovasculares y pensar que está la posibilidad de tener una patología cardíaca. Disfagia, sensación de dificultad para trasladar los alimentos sólidos o líquidos desde la boca al estómago, sensación de que el alimento se detiene. Para decir que son funcionales se debe descartar obstrucción mecánica, estenosis, tumores, esofagitis eosinofílica, los principales trastornos esofágicos motores,
acalasia, espasmo esofágico distal, o esófago en martillo neumático, o una enfermedad por reflujo gastroesofágico. Dispepsia, dolor o malestar persistente o recurrente centrado en la parte superior del abdomen. El 50% son funcionales, ¿sí? Alrededor de un 50% son funcionales. El 30% es por enfermedad de reflujo gastroesofágico, 20% pueden presentar una úlcera gastroduodenal y 1 a 2% cáncer. O sea que si yo tengo un paciente con dispepsia, tiene un malestar persistente, recurrente en la parte alta del abdomen, la mitad de los pacientes va a ser funcional, o sea, hacen un funcionamiento alterado del aparato digestivo. Pero tenemos otro porcentaje que pueden tener una enfermedad, por eso estos pacientes se los tiene que estudiar, ¿sí? Más los que tienen signos de alarma, con una endoscopía alta, donde se puede ver la mucosa intestinal, se pueden tomar biopsias y se puede también después realizar un tratamiento específico para la patología, incluyendo si tiene una infección por Helicobacter pylori, también hacer ese tratamiento. Signos de alarma, si el paciente tiene anemia, pérdida de peso, disfagia, hemorragias, si hay un uso crónico de AINES o antecedentes familiares de cáncer gástricos. Trastornos funcionales gastroduodenales, dispepsia funcional. Bueno, lo que dijimos, dolor o malestar en el abdomen superior, crónico, recurrente, de más de un mes de duración, a menudo desencadenado por la ingesta. El paciente come y después de comer se siente mal. Tienen como síntomas acompañantes la saciedad precoz, como un poquito y me siento llena, distensión abdominal, siento la panza que se me hincha como un globo, eructos, acidez, ardor, náuseas. Bueno, y acá tenemos un gráfico donde nos muestra la fisiopatología de la dispepsia, que es multifactorial, es compleja y no está completamente alterada, aclarada. Tenemos a nivel del sistema nervioso central una modulación. El paciente, si tiene estrés o tiene ansiedad, va a desencadenar una respuesta que va a afectar el tracto gastrointestinal. El paciente está estresado, está ansioso, hay una activación de un eje que va a, como fin, producir cortisol y también va a haber una activación de las catecolaminas del sistema simpático. Toda esta activación del sistema simpático y la activación del cortisol van a actuar a nivel intestinal y lo que van a producir es un aumento de la acidez gástrica, un aumento de la motilidad intestinal, va a producir muchos efectos. O sea, el paciente está ansioso y tiene consecuencias a nivel intestinal por esta comunicación que habíamos hablado bidireccional, o sea, la comunicación del cerebro hacia el intestino. También va a haber una hipersensibilidad visceral, un reflujo gastroesofágico, inflamación a nivel gástrico y duodenal, anormalidades en el contenido del estómago, disminución de la acomodación de la motilidad estomacal, distensión, dismotilidad. Son todas patologías que sumadas generan los síntomas. Trastornos de la interacción intestino-cerebro. Esta es una terminología más moderna para los trastornos funcionales porque hay una alteración en la interacción entre el intestino y el cerebro. Es un dolor abdominal recurrente que se asocia con alteraciones en la defecación o en los cambios del hábito evacuatorio, siendo característica la distensión abdominal. Los síntomas más frecuentes que tienen estos pacientes son dolor abdominal, hinchazón, meteorismo, distensión, alteración de los hábitos intestinales, pueden tener tanto estreñimiento como diarrea o pueden alternar, pueden tener episodios de diarrea y episodios de estreñimiento. Son crónicos, llevan más de 6 meses de evolución, son activos en la actualidad, los síntomas están presentes en los últimos 3 meses, las frecuencias son síntomas presentes de media una vez a la semana y hay ausencia de anomalías anatómicas, metabólicas o fisiológicas evidentes. Y acá en este cuadro lo que podemos ver son las células epiteliales intestinales que están unidas, ¿sí? Están unidas una a la otra y tienen son acá impermeables, o sea, no dejan que pasen los microorganismos. En el caso de los pacientes con estos trastornos hay un aumento de la permeabilidad a las proteínas de los alimentos que activan
en la luz los mastocitos y los eosinófilos. Y esto lo que va a hacer es liberar citoquinas, recluta células inflamatorias, altera el control neural y hormonal de la función sensomotora gastrointestinal, desencadenando los síntomas inducidos por nutrientes. O sea, el paciente come alimentos, la permeabilidad intestinal está aumentada y esto genera toda una respuesta inflamatoria que va a estar relacionada con los síntomas del paciente. La reexposición a estos antígenos alimentarios produce una gastroenteritis o gran estrés, o después de una gastroenteritis o un gran estrés, puede activar los mastocitos dependientes de IgE y causar hipersensibilidad visceral. Se distiende el colon y se amplifica la hipersensibilidad visceral preexistente. Y acá están estos alimentos que habíamos hablado, los FODMAPs, que son los alimentos que causan estos trastornos, ¿sí? Por eso la dieta es reducida en ellos. Síndrome de intestino irritable. Es un trastorno intestinal caracterizado por dolor abdominal recurrente asociado con la defecación o con un cambio del hábito intestinal, ya sea diarrea, estreñimiento o alternancia de ambos, así como hinchazón o distensión abdominal. Los síntomas deben ocurrir al menos durante 6 meses antes del diagnóstico y estar presentes en los últimos 3 meses. Criterios diagnósticos. El dolor abdominal recurrente, que es el síntoma predominante, al menos una vez a la semana en promedio en los últimos 3 meses, asociado con 2 o más de los siguientes criterios: relacionado con la defecación, asociado a un cambio en la frecuencia de las heces y asociado a un cambio en la forma de las heces. Diagnóstico diferencial con causas orgánicas, signos de alarma. Si el inicio es agudo en un paciente mayor a 50 años, si el paciente tiene anemia, heces con sangre, pérdida de peso, antecedentes familiares de cáncer o enfermedad inflamatoria, se le indica una colonoscopia. Resumiendo, puntos en común. Los pacientes tienen alteración de la calidad de vida de las personas y de sus familias. Hay que descartar causas orgánicas. Atención a los signos y síntomas de alarma. Cronicidad de los síntomas. Necesidad de cumplir con el criterio de tiempo y frecuencia. Motivo de consulta muy frecuente y con poca respuesta a los tratamientos. Importancia de la entrevista. Inicio, duración y frecuencia de los síntomas. Porque con esto vamos a hacer el diagnóstico de estos trastornos funcionales. Relación con la ingesta con los alimentos. ¿Cuándo tiene los síntomas? ¿Antes de comer? ¿Después de comer? ¿Cómo come? ¿Qué es lo que come este paciente? Relación con las características de la defecación. La frecuencia de la defecación, la consistencia, cuántas veces por día o cuántas veces por semana defeca, cuál es la consistencia que tiene y si tiene dificultad a la hora de la defecación. En el examen físico vamos a ver si tiene hipersensibilidad, si tiene dolor aumentado a la palpación. El resto va a ser normal, o sea, va a ser un dolor difuso a la palpación profunda y no se relaciona con las características del cuadro. Y los métodos diagnósticos que vamos a utilizar es en el caso de sospechar una causa orgánica. Los métodos de estudio que vamos a utilizar es para descartar una causa orgánica. O sea, los pacientes, por ejemplo, con colon irritable tenemos toda la parte sintomatológica, pero tenemos que descartar una causa orgánica. O sea, que son pacientes que tienen que hacerse un estudio por imágenes, una colonoscopía, para descartar que no tenga otra enfermedad subyacente que esté generando los síntomas. Y el tratamiento, como dijimos, la dieta es importante y el tratamiento psicológico también es muy importante. Bajar la ansiedad, bajar el estrés, los hábitos de vida, digamos, todo lo que ayude a calmar la ansiedad y que el paciente esté más tranquilo va a mejorar estos cuadros. Bueno, acá le dejamos 2 casos clínicos para que lo piensen y lo vamos viendo en los seminarios que nos quedan. Tiene estos 2 casos clínicos. Y acá en la bibliografía le dejamos, acá hay un artículo que habla, digamos, con mayor profundidad de lo que es la microbiota, para si a alguien le interesa, este es muy lindo para leer, más que todos los primeros capítulos. Así que bueno, el que le interesa lo puede profundizar ahí. Bueno, muchas gracias por la atención.